Como el hombre piensa, de James Allen. Prefacio. Este pequeño volumen, resultado de la meditación y la experiencia, no intenta ser un tratado exhaustivo acerca del poder del pensamiento, de lo que ya mucho se ha escrito. Es más bien sugestivo antes que explicativo. Su objetivo es estimular a hombres y mujeres al descubrimiento y la comprensión de la siguiente verdad. Ellos son forjadores de sí mismos en virtud de los pensamientos que escogen y estimulan, que la mente es la fábrica maestra que teje las ropas que visten, tanto en lo profundo del carácter como en lo externo de las circunstancias, y que si hasta ahora han tejido ignorancia y sufrimiento, ahora pueden tejer iluminación y felicidad. James Allen. Capítulo 1. Pensamiento y carácter. El aforismo "como un hombre piensa en su corazón, así es él", no solo abarca su ser, sino que llega a comprender cada situación y circunstancia de su vida. Un hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma de todos sus pensamientos. Así como una planta brota de su semilla y no podría ser de otra manera, así cada acción de un hombre brota de las semillas invisibles del pensamiento y no podrían existir sin ellas. Lo anterior es aplicable por igual a aquellos actos considerados espontáneos y no premeditados, como aquellos que son deliberadamente ejecutados. Las acciones son brotes del pensamiento y la dicha y el sufrimiento son sus frutos. De este modo, el hombre cosecha los frutos dulces y amargos que él mismo siembra. Los pensamientos en la mente nos hacen lo que somos, nos forjan y modelan. Si albergas en tu mente pensamientos inferiores, el dolor te seguirá como sigue el arado al buey. Si en cambio tus pensamientos son elevados, te seguirá la dicha como tu propia sombra. Es un hecho. El desarrollo de una persona está gobernado por leyes, no por artificios. Y la ley de causa y efecto es tan absoluta e inevitable en el reino oculto de los pensamientos como lo es en el mundo de los objetos visibles y materiales. Un carácter admirable no es asunto del azar o del favor, sino el resultado natural de un constante esfuerzo en albergar los pensamientos correctos, el efecto de una muy larga y apreciada asociación con pensamientos admirables. Un carácter innoble y bestial, por el mismo proceso, es el resultado de pensamientos viles albergados continuamente. La persona es hecha o deshecha por sí misma. En la armonía del pensamiento forja las armas con las que se destruye. También elabora las herramientas con las que construye para sí mansiones celestiales de felicidad, fortaleza y paz. Con la elección y aplicación de los pensamientos correctos, asciende a la perfección divina. Con la aplicación y el abuso de los pensamientos incorrectos, desciende bajo el nivel de las bestias. Entre estos dos extremos están todas las categorías del carácter y el hombre es su maestro y hacedor. De todas las maravillosas verdades del alma que han sido recuperadas y redescubiertas en esta era, ninguna más grandiosa y fecunda de divina promesa y esperanza que esta. El hombre es el amo de sus pensamientos, forjador de su carácter y creador y modelador de sus condiciones, entorno y destino. Como un ser de poder, inteligencia y amor, y señor de sus propios pensamientos, el hombre posee la llave de cada situación
y lleva consigo la agencia de transformación y regeneración por la cual hace de sí mismo lo que quiere. El ser humano es siempre el amo y señor, aún en su estado de mayor debilidad y abandono, y en tal estado es el amo necio que gobierna mal sus asuntos. Cuando empieza a reflexionar acerca de su condición y a buscar diligentemente la ley que lo llevó a ese estado, se transforma en el amo sabio, canalizando inteligentemente su energía y elaborando pensamientos fructíferos. Ese es el amo sabio y el ser humano solo puede llegar a serlo descubriendo dentro de sí mismos las leyes del pensamiento, descubrimiento que es resultado de aplicación, autoanálisis y experiencia. Solamente después de mucho buscar y excavar, el oro y los diamantes son obtenidos, y la persona puede encontrar cada verdad asociada con su ser si cava con determinación en lo profundo de su alma, probando inequívocamente que es forjador de su carácter, modelador de su vida y constructor de su destino. Si vigila, controla y altera sus pensamientos, siguiendo el rastro de sus efectos en sí mismo, en otros, en su vida y circunstancias, enlazando causa y efecto con práctica e investigación pacientes y utilizando cada experiencia, incluso la más trivial, como medios para obtener el conocimiento de sí mismo, que es entendimiento, sabiduría y poder. En ese sentido, como en ningún otro, está la ley absoluta. Aquel que busque encontrará, y aquel que toque se le abrirá. Solo con paciencia y práctica incesante puede una persona entrar por la puerta del templo del conocimiento. Capítulo 2. Efecto del pensamiento en las circunstancias. La mente se compara a un jardín que puede ser inteligentemente cultivado o ser abandonado y llenarse de malas hierbas. Pero sea cultivado o descuidado, está destinado a producir. Si no se siembran semillas útiles, entonces semillas de cizaña caerán, crecerán en abundancia y se reproducirán. Al igual que un jardinero cultiva su parcela, manteniéndola libre de mala hierba, cultivando las flores y frutos que desea, así debe también cada individuo atender el jardín de su mente, limpiándola de pensamientos dañinos, inútiles e impuros, y cultivando hasta la perfección las flores y frutos de pensamientos correctos, útiles y puros. Solo siguiendo este proceso, el hombre tarde o temprano descubre que él es el jardinero de su espíritu, director de su vida. También descubre en sí mismo las leyes del pensamiento y entiende cada vez con mayor precisión cómo la fuerza del pensamiento y los elementos de la mente operan en la formación de su carácter, sus circunstancias y su destino. El pensamiento y el carácter son uno solo, y mientras el carácter solo se manifiesta y descubre a través de las circunstancias, el entorno de la vida de una persona siempre estará en armonía con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de una persona en un momento dado sean un indicador de todo su carácter, sino que aquellas circunstancias que están íntimamente conectadas con algún elemento vital de pensamiento en su interior, que en ese momento es indispensable para su desarrollo. Cada ser humano está donde está por la ley de su propio ser. Los pensamientos que ha construido en su carácter lo han llevado allí, y en la disposición de su vida no hay elemento de azar, sino el resultado de una ley que no puede fallar.
Esto es cierto tanto para aquellos que se sienten descontentos con su vida, como para aquellos que están satisfechos con ella. Como ser de evolución y progreso, está en un punto en el que debe aprender que ha de crecer, y mientras aprende la lección espiritual que cada circunstancia le ofrece, esta termina y da lugar a otras experiencias. El individuo es abofeteado por las circunstancias mientras se piense a sí mismo como un ser creado por las condiciones exteriores. Pero cuando se da cuenta de que es un poder creativo y que puede manejar las tierras y semillas de su ser, de las que las circunstancias nacen, se convierte en el dueño y señor de sí mismo. La persona que por algún tiempo ha practicado el autocontrol y la autopurificación, sabe que las circunstancias nacen de los pensamientos porque ha notado que la alteración de sus circunstancias ha estado en exacta relación con la alteración de su estado mental. De este modo, es verdad que cuando uno se dedica tenazmente a subsanar los defectos de su carácter y realiza un progreso rápido y marcado, pasa rápidamente por una sucesión de cambios repentinos. El alma trae aquello que secretamente alberga, aquello que ama y también aquello que teme. Alcanza la cúspide de sus más preciadas aspiraciones y cae al nivel de sus más impuros deseos. Y las circunstancias son los medios por los que el alma recibe lo que es suyo. Cada semilla de pensamiento sembrado, dejado caer en la mente y que echa raíces, se reproduce a sí misma, floreciendo tarde o temprano en acciones, produciendo sus propios frutos de oportunidad y circunstancias. Buenos pensamientos producen buenos frutos, malos pensamientos, malos frutos. El entorno de las circunstancias toma forma en el mundo interno de los pensamientos y todas las condiciones externas, agradables y desagradables, son factores que finalmente existen para el bien del individuo, ya que aprende tanto sufriendo como disfrutando, siguiendo los más íntimos deseos, aspiraciones, pensamientos por los cuales se deja dominar, persiguiendo visiones engañosas de impura imaginación o caminando con pie firme el camino de elevadas aspiraciones. El hombre finalmente recibe por completo los frutos de estos pensamientos en el entorno de su vida. Las leyes del crecimiento y adaptación se cumplen en todo lugar. Un hombre no llega a un asilo de ancianos o a la cárcel por la tiranía del destino o las circunstancias, sino por el camino de pensamientos serviles y bajos deseos. Un hombre de pensamientos puros no cae de repente en el crimen por estrés o por fuerzas meramente externas, sino que pensamientos criminales han sido secretamente albergados en el corazón y la hora de la oportunidad revela su poder acumulado. Las circunstancias no hacen a la persona, sino que la revelan a sí misma. No puede existir condición tal como descender en el vicio a menos que la persona tenga inclinaciones viciosas. Tampoco puede ascender en la virtud y la felicidad sin el cultivo continuado de aspiraciones virtuosas. Por lo tanto, como amo y señor del pensamiento, es el hacedor de sí mismo, el formador y autor de su entorno. Aún en el nacimiento, el alma se revela y en cada paso de su peregrinación atrae aquella combinación de condiciones que la sustenten.
que son el reflejo de su propia pureza o impureza, su fortaleza o debilidad. Las personas no atraen aquello que quieren, sino aquello que son. Sus antojos, caprichos y ambiciones se frustran a cada paso, pero sus más íntimos deseos y pensamientos se alimentan a sí mismos, sean estos sucios o limpios. La divinidad que nos da forma está dentro de nosotros mismos. El ser humano está maniatado solo por sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Ellos nos apresan si son bajos. Ellos también nos liberan si son nobles. No se consigue aquello que se desea, ni por lo que se ora, sino aquello que con justicia se gana. Los deseos y plegarias son solo gratificadas y atendidas cuando armonizan con los pensamientos y acciones. A la luz de esta verdad, ¿cuál es entonces el sentido de luchar contra las circunstancias? Significa que el hombre está continuamente rebelándose contra el efecto exterior, mientras todo el tiempo está nutriendo y preservando la causa en su corazón. Esta causa puede tomar la forma de un vicio consciente o de una debilidad inconsciente, pero cualquiera sea, tercamente retarda los esfuerzos de su poseedor, que de ese modo clama por una cura. El hombre está ansioso de mejorar sus circunstancias, pero no está tan deseoso de mejorarse a sí mismo. Por eso permanece atado. El hombre que no se encoge ante su propia crucifixión nunca fallará en alcanzar el objetivo que se traza en su corazón. Esto es tan cierto en cosas terrenales como divinas. Aún el hombre cuyo único objetivo es alcanzar prosperidad debe estar preparado para superar grandes retos personales antes de que pueda lograr su objetivo. Y mucho más preparado deberá estar aquel que quiera lograr una vida próspera y equilibrada. Veamos aquí un hombre miserable y pobre. Está extremadamente ansioso, deseando que el confort de su entorno y su hogar mejoren. Aún así, todo el tiempo es mezquino en su trabajo y se considera justificado al tratar de engañar a su empleador basado en lo miserable de su sueldo. Tal hombre no entiende los simples rudimentos de los principios que son la base de la prosperidad, y no solo está incapacitado para alzarse sobre su miseria, sino que atrae aún mayores miserias al albergar y actuar siguiendo sus pensamientos indolentes, falsos y cobardes. Veamos aquí a un hombre rico que es víctima de una penosa y persistente enfermedad resultado de la glotonería. Está dispuesto a gastar enormes sumas de dinero para curarse, pero no está dispuesto a sacrificar su gula. Quiere satisfacer su gusto con comidas poco saludables y gozar a la vez de una buena salud. Tal hombre es totalmente incapaz de gozar de buena salud porque no ha aprendido los principios básicos de una vida saludable. Veamos aquí un empleador que adopta medidas deshonestas para evitar el pago de sueldos reglamentarios y, en el afán de mejorar sus ingresos, reduce los sueldos a sus empleados. Tal hombre no está preparado para la prosperidad y cuando sus finanzas y su prestigio se encuentren en bancarrota, él culpará a las circunstancias sin ni siquiera saber que es él mismo el autor de su condición. He presentado estos 3 casos solamente para ilustrar la verdad de que el hombre es la causa, aunque casi siempre sin ser consciente, de sus circunstancias, y que, mientras aspira a un buen fin,
continuamente frustra su cometido al estimular pensamientos y deseos que no armonizan con este fin. Tales ejemplos podría casi citar indefinidamente, pero no es necesario, porque quien esto lea podrá, si así lo resuelve, rastrear el efecto de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su propia vida, y hasta que lo logre, meros hechos externos no servirán como base de su razonamiento. Las circunstancias, sin embargo, son tan complicadas, el pensamiento está tan profundamente enraizado y las condiciones de felicidad varían tanto entre los individuos que la condición del alma del hombre en su totalidad, aunque él mismo la conozca, no puede juzgarse de otro modo que no sea por el aspecto externo de su vida. Un hombre puede ser honesto en cierta dirección y aún así sufrir de privaciones. Un hombre puede ser deshonesto en cierta dirección y aún así adquirir riquezas. Pero la conclusión usual de que el primero falla debido a su particular honestidad y que el segundo es próspero gracias a su particular deshonestidad es resultado de un juicio superficial que asume que el deshonesto es corrupto casi por completo y que el honesto es casi enteramente virtuoso. A la luz de un profundo conocimiento y mayor experiencia, tal juicio se encontrará erróneo. El deshonesto ha de tener algunas virtudes admirables que el otro no posee, y el honesto vicios dañinos que están ausentes en el otro. El hombre honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos. También atrae el sufrimiento que su vicio produce. El deshonesto, del mismo modo, cosecha sus propios sufrimientos y dichas. La vanidad humana se complace al creer que uno sufre por causa de su virtud, pero hasta que el hombre no haya extirpado cada pensamiento malsano, amargo e impuro de su mente y limpiado cada mancha pecaminosa de su alma, no estará en posición de saber y decir que sus sufrimientos son resultados de sus malas y no de sus buenas cualidades, y en el camino de la perfección habrá encontrado, funcionando en su mente y en su vida, la gran ley que es absolutamente justa y que no da bien por mal ni mal por bien. En posesión de tal conocimiento entenderá, mirando atrás, en su pasada ignorancia y ceguera, que su vida se desarrolla y siempre se desarrolló con justicia y que todas sus experiencias pasadas, buenas y malas, fueron fruto imparcial de su propio ser en proceso de evolución. Buenos pensamientos y acciones jamás pueden producir malos resultados. Malos pensamientos y acciones no pueden jamás producir buenos resultados. Esto no es otra cosa que afirmar que no puede cosecharse más que trigo del trigo u ortiga de la ortiga. El hombre entiende esto en el mundo natural y trabaja con ese conocimiento, pero pocos lo entienden en el mundo moral y mental, aunque esta operación es tan simple y directa, y por lo mismo no cooperan con esa ley. El sufrimiento es siempre el efecto de los pensamientos equivocados en alguna dirección. Es indicador de que el individuo está fuera de armonía consigo mismo, con la ley de su ser. El único y supremo uso del sufrimiento es la purificación. Quemar todo aquello que es inútil e impuro. El sufrimiento cesa para quien es puro. No tiene sentido quemar el oro después de que la escoria se ha retirado. Y un ser perfectamente puro e iluminado no puede sufrir. Las circunstancias por las que un hombre se encuentra con el sufrimiento son el resultado de su propia falta de armonía mental.
Las circunstancias por las que el hombre se encuentra con la buena ventura son los resultados de su propia armonía mental. Buenaventura, no posesiones materiales, es la medida del pensamiento correcto. La infelicidad, no la falta de posesiones materiales, es la medida de un pensamiento errado. Un hombre puede ser desgraciado y ser rico, puede ser bendito y ser pobre. La buenaventuranza y riqueza solo se juntan cuando la riqueza es empleada correctamente y con sabiduría, y el hombre pobre solo desciende a la miseria cuando considera su destino como una carga injustamente infligida. La indigencia y la indulgencia son dos extremos de la miseria. Ambas son igualmente innaturales y el resultado de un desorden mental. Una persona no está correctamente adaptada hasta que es un ser feliz, saludable y próspero. Y la felicidad, salud y prosperidad son el resultado de la armonía entre su mundo interno y externo, del hombre con su entorno. Una persona solo empieza a crecer cuando deja de lamentarse y maldecir y comienza a buscar la justicia oculta que gobierna su vida. Al adaptar su mente a este factor gobernante, cesa de acusar a otros como la causa de su situación y se forja a sí mismo con pensamientos nobles y fuertes. Deja de patalear contra las circunstancias y empieza a utilizarlas como ayuda para progresar más rápido y como un medio para descubrir el poder y las posibilidades ocultas dentro de sí. La ley y no confusión son el principio dominante del universo. Justicia, no injusticia, es el espíritu y la sustancia de la vida. Rectitud y no corrupción es la fuerza modeladora y motivadora que gobierna el espíritu del mundo. Siendo esto así, el ser humano no tiene más opción que descubrir que el universo funciona correctamente y al rectificar se encontrará que mientras cambia sus pensamientos respecto a las situaciones y la gente, las situaciones y la gente cambiarán respecto a él. La prueba de esta verdad está en cada persona y por ello puede verificarse fácilmente mediante una introspección y autoanálisis sistemáticos. Cambie radicalmente sus pensamientos y se asombrará de la rápida transformación que operará en las condiciones materiales de su vida. El individuo imagina que puede mantener en secreto sus pensamientos, pero no puede. Rápidamente estos se cristalizan en hábitos y los hábitos toman la forma de circunstancias. Pensamientos indulgentes se cristalizan en hábitos de indulgencia respecto a la bebida y el sexo, que toman forma de destrucción y padecimiento. Pensamientos impuros de todo tipo se cristalizan en hábitos de desorientación y debilidad, que toman forma de circunstancias de perturbación y adversidad. Pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en hábitos de debilidad, falta de valor e irresolución, que toman forma de circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia. Pensamientos de pereza se cristalizan en hábitos de desaseo y deshonestidad, que toman forma de circunstancias de inmundicia y mendicidad. Pensamientos de odio y condena se cristalizan en hábitos de acusación y violencia, que toman forma de circunstancias de injuria y persecución. Pensamientos narcisistas de todo tipo se cristalizan en hábitos egoístas, que toman forma de circunstancias de mayor o menor angustia. Por otro lado, pensamientos nobles de cualquier tipo se cristalizan en hábitos de gracia y bondad, que toman forma de circunstancias de felicidad y cordialidad.
Pensamientos puros se cristalizan en hábitos de temperancia y dominio de sí mismo, que toman forma de circunstancias de paz y tranquilidad. Pensamientos de valentía, autoconfianza y decisión se cristalizan en hábitos valerosos, que toman forma de circunstancias de éxito, plenitud y libertad. Pensamientos llenos de energía se cristalizan en hábitos de pulcritud y laboriosidad, que toman forma de circunstancias placenteras. Pensamientos nobles y caritativos se transforman en hábitos de generosidad, que toman formas de circunstancias de protección y preservación. Pensamientos de amor y generosidad cristalizan en hábitos de desprendimiento, que toman forma de circunstancias de prosperidad perdurable y riqueza verdadera. La persistencia en una sucesión dada de pensamientos, sean estos buenos o malos, no falla en producir resultados en el carácter y las circunstancias. Un hombre no puede escoger directamente sus circunstancias, pero puede escoger sus pensamientos y de ese modo indirectamente, pero con certeza, dar forma a sus circunstancias. La naturaleza se encarga de ayudar a todos en la satisfacción de los pensamientos que lo dominan y le presenta las oportunidades que las hagan realidad de la manera más rápida, tanto sus pensamientos constructivos como los destructivos. Cesando de pensar pecaminosamente, el mundo se dulcificará y estará listo para ayudar. Deja de lado tus pensamientos débiles y enfermizos, y las oportunidades nacerán en cada paso para ayudarte en las resoluciones. Motiva buenos pensamientos y no habrá fatalidad que te ate a la miseria y a la vergüenza. El mundo es un caleidoscopio. La variedad y combinación de colores de cada momento son las imágenes exquisitamente ajustadas de tus propios pensamientos, siempre en movimiento. Serás lo que has de ser. Que la derrota encuentre su falsa felicidad en lo que cree que es tu realidad, pero que tu espíritu desprecia. Domina el tiempo y conquista el espacio. Vence a aquella maridosa embaucadora la suerte y derrota a la circunstancia poniéndola a tu servicio. El deseo humano, el poder descendiente del espíritu inmortal, puede abrir un camino a cualquier sueño, aunque murallas inmensas se interpongan. No te impacientes cuando intentes, que cuando logres entender que tu espíritu es quien manda, hasta los dioses han de obedecer.